momentito. Lo que no sé es cómo retomar el rol de anfitrión. No me da la opción de tomar el rol de anfitrión. Ahora sí estoy como anfitrión. Ahora sí, perfecto. Muy bien, después de nuestra falla técnica vamos a volver a comenzar, ¿no? Desde tan Recording in atrás, progress. desde donde estábamos nomás. Muy bien. Bueno, lo que les decía, simplemente, queridos universitarios, y mil disculpas por la caída del internet, a veces suceden estas cosas. Ya no me pasaba hace tiempo, pero ¿qué habrá ocurrido el día de hoy? Algo ha pasado. Lo que les decía es que la diferencia sustancial que existe entre la acción indirecta, oblicua, subrogatoria y esta acción que se llama revocatoria o pauliana está en su origen, en su concepto, en su finalidad. La acción indirecta, oblicua, está diseñada para actos en los cuales el deudor es negligente. En cambio, en este caso, nos encontramos frente a un caso mucho más difícil porque el deudor ya no es negligente, sino que es fraudulento, actúa de mala fe, realiza actos reales de empobrecimiento, donde su patrimonio básicamente desaparece con la finalidad de evitar o eludir una ejecución de naturaleza forzosa, ¿no? Entonces, esta es la característica esencial, sustancial de la acción revocatoria o pauliana. Tiene sus antecedentes y su origen en dos acciones. Una, en la cual se atacaba principalmente el fraude de los deudores, pero esto no se quedaba ahí, sino que debía existir además una restitución íntegra de aquello que había salido, que había dejado el patrimonio del deudor, ¿no? Entonces, de la combinación de estas dos acciones del derecho romano, del interdictum fraudatorium y de la restitutio in integrum, nace la actio pauliana, ¿no? Que muchos dicen tiene que ver con el jurista Paulo, que él la diseña, que él la crea combinando estas dos acciones, ¿no? Entonces, de ahí también su denominación. Y en cuanto a su diferencia específica, se encuentra en que es aquella que permite a los acreedores buscar la restitución del patrimonio que ha salido de manera fraudulenta de su deudor, ¿no? El deudor ha realizado actos fraudulentos reales de empobrecimiento que han disminuido su patrimonio, ¿no? Entonces, esta acción está diseñada justamente como una especie de remedio para permitir que se restituyan estos bienes que han salido dolosamente del patrimonio del deudor, ¿no? Y en este caso, ustedes ya saben, pues, que muchas veces los bienes, especialmente los que están sujetos a registro, son difíciles de esconder, ¿verdad? ¿Cómo pueden esconder ustedes un lote de terreno, una casa que se encuentra a su nombre, ¿no? O un vehículo, algún inmueble que se encuentre a su nombre, es difícil de esconderlo, pero en cambio el dinero no lo puede guardar debajo del colchón. Entonces, lo que hacen los deudores en estos casos es transformar estos bienes que generalmente están sujetos a registro, que son más fáciles de rastrear, y los transforman en dinero de manera fraudulenta, ¿no? Con la finalidad de no pagar sus obligaciones, de defraudar a sus acreedores, ¿no? Eso es lo que ocurre entonces en general en esta acción revocatoria o pauliana, ¿no? En la acción revocatoria o pauliana, respecto a su naturaleza jurídica, para que la podamos comprender mejor, algunos autores como Planiol dicen que está en su naturaleza revocatoria, ¿no? Y revocar significa dejar sin efectos, que un acto que ha sido ejecutado, que ha sido realizado, que se encuentra perfeccionado, quede privado de sus efectos, ¿no? Entonces, lo que se revocan son los efectos derivados de un determinado auto o de un determinado acto que se considera fraudulento, ¿no? Otros autores como José Rand y Bonecas nos dicen que la acción pauliana o revocatoria sería una acción de naturaleza o similar a la nulidad, ¿no? Porque en la nulidad ustedes ya conocen que se produce por determinadas causales, pero el efecto específico particular de la nulidad es que existe repetición, ¿verdad? Las prestaciones se repiten. Entonces, como producto de esta acción pauliana, si un deudor ha transferido un determinado bien a un precio ínfimo,
o lo ha donado, por ejemplo, ¿no? Entonces se tendrán que repetir esas prestaciones que se han realizado. Ese es el efecto propio de la acción de revocatorio pauliana, ¿no? Similar a la nulidad, ¿no? Y otros autores dicen, no, en este caso no existe nulidad, sino existe simplemente inoponibilidad. Ese acto que se ha ejecutado no es oponible frente a los acreedores, ¿no? Y en este caso vamos a ver que a diferencia de la acción indirecta, el efecto solamente favorece al acreedor que ha accionado. Eso es algo muy interesante, es un rasgo distintivo de esta clase de acción, porque si existe una revocación, si existe una nulidad, eso debería beneficiar a toda la masa de acreedores, ¿verdad? Si hay 5 acreedores, todos los acreedores deberían verse beneficiados. Pero en la acción revocatorio pauliana, los efectos solo benefician al acreedor que ha sido diligente, al acreedor que ha accionado, ¿no? Entonces no se trata de efectos que benefician o perjudican a todos, ¿no? En una revocación, lógicamente, esa revocación debería o beneficiar a todos, ¿verdad? En una nulidad, también la nulidad debería beneficiar a todos los acreedores. Pero en el caso de la inoponibilidad, el efecto es específico, es particular para un determinado acreedor. Para el acreedor que ha interpuesto la acción pauliana o revocatoria, solamente a favor de ese acreedor se da el beneficio de la revocación del acto, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de la acción pauliana? ¿No? Ya hemos avanzado de su origen, derecho romano, interdictum fraudatorium, hemos visto la actio revocatio y por último de ahí sale la actio pauliana, ¿verdad? En su concepto es una acción, es un poder jurídico destinado, orientado o que permite a los acreedores atacar o lograr la revocatoria de los actos fraudulentos desarrollados por sus deudores para empobrecerse, para disminuir su patrimonio y burlar el cumplimiento de sus obligaciones. Como en todos los casos, siempre existen requisitos legales, ¿no? Que ustedes tienen que conocer muy bien. En primer lugar, el interés del acreedor. El interés, ya saben ustedes también por principio general, que lo venimos repitiendo durante todas estas clases, es la medida de la acción. Si alguien tiene alguna especie de interés, entonces va a accionar. Y en este caso, ¿en qué se traduce específicamente el interés del acreedor? ¿Cómo se acredita el interés del acreedor? En la existencia de la amenaza de insolvencia. La insolvencia es una situación económica en la que el patrimonio del deudor es insuficiente para cubrir sus obligaciones. En este caso, existe alguna amenaza de insolvencia, existe alguna amenaza de que los bienes que tiene el deudor no vayan a ser suficientes para cubrir sus obligaciones. Y hay que demostrar este aspecto de la amenaza de insolvencia. En segundo lugar, tiene que existir un perjuicio o daño al acreedor, ¿verdad? Tiene que existir algún evento dañoso, algún acto que haya realizado el deudor que perjudique los intereses del acreedor, ¿no? Como por ejemplo el empobrecimiento del deudor. ¿Qué pasa si un deudor, por ejemplo, empieza a hacer anticipos de legítima o comienza a donar sus bienes entre sus parientes, entre sus hijos, ¿verdad? Eso lo que provoca es que en el registro de derechos reales cambie el nombre del titular o remata sus bienes, ¿no? Los vende a precios que están muy por debajo del valor real, ¿no? Entonces, en esos casos también existe perjuicio del acreedor, ¿no? Y este es un elemento importante, ¿no? Porque tiene que existir fraude del deudor y fraude del tercero, ¿verdad? Entonces, algunos hablan de que tiene que existir conocimiento del fraude que está realizando el deudor, ¿no? Y algunos hablan también de fraude del tercero, porque hay que demostrar en estos casos, especialmente en los actos a títulos onerosos, que el tercero conocía del fraude, conocía de que con ese acto se estaba empobreciendo el deudor y que posiblemente no iba a cumplir sus obligaciones, ¿no? Entonces, este es el elemento central que en la práctica es más difícil de demostrar. No es tan sencillo demostrar que existe fraude del deudor y fraude del tercero. En algunos casos no es necesario demostrar el fraude del tercero, porque pueden existir actos a título gratuito, ¿verdad? En esos actos a título gratuito ya no es necesario que se demuestre el fraude del tercero. El tercero, si recibe algo gratuitamente, no se va a perjudicar en nada si es que ese acto
queda parcialmente sin efecto o si es revocado, ¿no? El tiempo también es importante en la acción pauliana, ¿no? El tiempo tiene que apreciarse de una manera específica porque tiene que tratarse de créditos anteriores al acto fraudulento. ¿Qué implica esto? Que el deudor, después de haber contraído la obligación, comienza a realizar estos actos fraudulentos, ¿no? Si los actos son anteriores a la asunción del crédito, al momento en que nace la obligación, entonces ya no podrán ser atacados, ¿no? Y por último, como ustedes también ya conocen este concepto, exigibilidad de la obligación. Tiene que existir un término vencido o una condición suspensiva principalmente cumplida. Estos son los requisitos generales de la acción pauliana o revocatoria. ¿Qué es lo que yo les pido que quede en su mente? La diferencia específica que existe entre la acción indirecta, oblicua y la acción pauliana. Siempre que ustedes escuchen acción pauliana, acción revocatoria, piensen en fraude. El deudor ha cometido actos o ha incurrido en actos de disposición, de empobrecimiento que tienden a defraudar a los acreedores. Actos onerosos, pero a precios, por ejemplo, muy bajos, a precios ínfimos, o has realizado actos a título gratuito, y todo ello con el riesgo de que no se cumpla la obligación del acreedor. Entonces, en el caso de la acción oblicua o indirecta, ustedes asocian directamente a negligencia. El deudor es negligente, no quiere aceptar la herencia, no quiere cobrar lo que se le debe, lo tiene ahí su patrimonio olvidado. Y eso me puede afectar a mí como acreedor porque el patrimonio es la garantía general de los acreedores. El efecto es para todos los acreedores. En cambio, en la acción pauliana o revocatoria, de manera precisa, se ataca o se vincula al fraude, al engaño. Por eso es una acción mucho más difícil de demostrar. Sus requisitos son mayores. En el otro caso teníamos que demostrar negligencia, que el deudor tenía un derecho y no lo ejercía, que estaba por perder alguna cosa y no quería reclamarla, que evitaba que ingresen a su patrimonio algunos bienes por negligente. En este caso ya estamos hablando de engaño, estamos hablando de fraude. Y miren aquí también los requisitos legales, ¿no? Dice, el acreedor puede demandar que se revoquen, este es el efecto, ¿no? Entonces, si ustedes tienen que definir la acción pauliana, poder jurídico, derecho que la ley, acción que la ley concede a los acreedores para que se revoquen y se declaren ineficaces los actos de disposición del patrimonio de su deudor en los siguientes casos, ¿no? Y aquí hay que probar uno por uno estos requisitos, ¿no? Que el acto impugnado origine un perjuicio al acreedor provocando o agravando la insolvencia del deudor, ¿no? Primer requisito. Segundo requisito, que el deudor conozca el perjuicio, ¿no? Que el deudor sepa el conocimiento del fraude, que es el elemento posiblemente que más cuesta demostrar. Que los actos a título oneroso, el tercero conozca el perjuicio, ¿no? Si es un acto a título oneroso, el tercero tiene que conocer el perjuicio. 4, que el crédito sea anterior al acto fraudulento, excepto cuando el fraude haya sido dispuesto anticipadamente con miras a perjudicar al futuro acreedor. Miren qué difícil es demostrar todas estas cuestiones, ¿no? Y 5, que el crédito sea líquido y exigible. Sin embargo, no se tendrá el término por vencido si el deudor resulta insolvente o si desaparecen o disminuyen las garantías, ¿verdad? Entonces, estos son los requisitos específicos para que proceda la acción revocatoria o pauliana, ¿ya? El beneficio, bueno, en este caso, el beneficio es solamente para el acreedor diligente. A diferencia de la acción indirecta, en este caso solamente se beneficia el acreedor que ha demostrado esos requisitos, que no es tan sencillo, y solamente por su valor del crédito. Es decir, que el acto, como decían ahí los hermanos Mazod, posiblemente es inoponible solamente para este acreedor que ha sido diligente, que ha accionado y que ha demostrado los requisitos de la acción pauliana, ¿verdad? La responsabilidad, el deudor es responsable frente a los terceros, porque los terceros pueden verse perjudicados, ¿verdad? Puede ser que existan terceros que de alguna manera se han visto perjudicados porque los actos que han realizado no son oponibles, no son eficaces, ¿verdad? Pierden su eficacia, son revocados. Y en esos casos
el deudor más bien será responsable frente a esos terceros, ¿no? Y si hay terceros de buena fe, la ineficacia no los perjudica porque pueden haber pagado un precio de mercado, un valor de mercado y directamente haber adquirido un bien que no tenía ningún gravamen, que estaba libre. Y en ese caso, pues no se pueden ver perjudicados, ¿no? Entonces, no perjudica la acción pauliana a actos onerosos y a terceros de buena fe. En cuanto a sus efectos, miren el 1448 del Código Civil dice que favorece al acreedor diligente y que el deudor queda obligado frente al tercero y que no existe perjuicio a título oneroso o terceros de buena fe, ¿no? Título oneroso, pero cuando no existe conocimiento del fraude, porque si existe conocimiento del fraude, entonces sí se puede revocar y dejar sin efecto este acto. Vamos a ver, no sé si ya les he pasado o no, no me acuerdo, la anterior clase, me confirman por favor si les he pasado ya un auto supremo sobre la acción pauliana, ¿no? Ya. Entonces el próximo jueves vamos a comenzar con un trabajo práctico, ¿ya? Similar a los que hacemos durante las anteriores clases. Pero ahora les voy a pasar anticipadamente el auto supremo para que ustedes lo puedan leer, de tal manera que cuando lleguemos el próximo jueves directamente a nuestra sesión virtual, ustedes puedan ir a sus grupos, preparar o afinar la presentación y después de tener eso listo, ya directamente vamos a tratar de hacer las exposiciones. No esperemos tener tiempo, o sea que les voy a mandar ya anticipadamente el día de hoy este auto supremo para que ustedes ya puedan irlo viendo, leyéndolo en sus grupos y de alguna manera vean cómo opera la acción revocatoria pauliana en la realidad, porque he estado viendo los exámenes de grado del área civil y siempre hacen estas preguntas, ¿ya? Entonces tienen que tener muy clara esta acción pauliana o revocatoria. Y para asentar los conocimientos no hay nada mejor que hacer. Entonces, lo que yo les puedo explicar a veces suena muy teórico, ¿no? Y los profesores generalmente nos quedamos en esta parte, ¿no? Que qué difícil es probar el fraude, el conocimiento de parte del tercero del fraude. Pero van a ver que hay autos supremos que ya aterrizan en la realidad todo esto que es abstracto, todo esto que es jurídico, que es teórico posiblemente, ya lo aterrizan en la práctica y dan un caso concreto en el que, por ejemplo, una persona vende un inmueble a un precio bajo directamente a sus familiares, ¿no? Y ahí dicen, pues si viven en la misma casa, están en el mismo techo, no resulta plausible, no es creíble, no es razonable que no conocían que esto iba a ir en perjuicio de los acreedores, ¿no? Y declaran probada una acción pauliana y revocan un acto en beneficio de un acreedor que fue diligente, ¿no? Entonces, a pesar de que es difícil, no es imposible y les vamos a mostrar ahí para que ustedes vean el caso. Ya al finalizar esta parte más, yo les voy a mostrar esta parte, ¿ya? O les voy a compartir más bien el auto supremo que les menciono. Entonces, ya hemos visto dos, ¿verdad? Acción indirecta, oblicua o subrogatoria, acción pauliana o revocatoria. Son dos acciones que sirven para preparar la ejecución. Son actos intermedios para lograr componer el patrimonio del acreedor y eventualmente llegar a la ejecución forzosa. Hay una más que es muy frecuente en nuestro medio, que se lo utiliza bastante, que es relacionada a la acción declarativa de simulación, ¿no? Entonces, en este caso, si vemos el concepto, tenemos también una acción, un poder jurídico, tenemos también un derecho concedido a favor de los acreedores de un determinado deudor. Lo que en este caso diferencia la acción declarativa de simulación de las otras acciones o medidas intermedias preparatorias de la ejecución es que en este caso existen dos actos, uno simulado u ostensible y otro real, que generalmente es secreto. Gabriela o Carla, por favor, adelante. Doctor, quería hacer la pregunta antes que empieces a explicar la declaración declarativa. En la acción pauliana o revocatoria, doctor, ¿en qué artículo del Código Civil lo podemos encontrar? Solo esa pregunta. 1447, 1448. Gracias, doctor. A ver, espérenme un ratito, sí. Para confirmar. 1446, 1447 y 1448. Son tres artículos, Carla. Muchas gracias a ti más bien por la pregunta. Uy, se cayó. Vamos a levantarlo después. Gracias, doctor.
A ti, Carla. Lo que les decía, en este caso, en la acción declarativa de simulación, nos encontramos nuevamente frente a un derecho, frente a un poder jurídico concedido por la ley a favor de los acreedores, cuando un deudor realiza un acto simulado, público, ostensible, pero que solamente es aparente, porque es modificado o es destruido por otro acto real que generalmente es secreto. Ustedes han escuchado hablar acerca de los contradocumentos. En los contradocumentos se aclara, por ejemplo, que un acto es simulado absolutamente, que no existe, o que el precio es diferente, o que se realiza a favor de otra persona. Entonces, en esta acción declarativa de la simulación, lo que persiguen los acreedores es que este acto simulado u ostensible sea declarado ineficaz, porque existe otro acto real o secreto acordado entre las partes, deudor y los terceros, que destruye, que modifica o deja sin efecto este acto simulado u ostensible, ¿no? Hay algo que se presenta como una apariencia, pero que en realidad no es. Hay una compraventa que se está realizando entre un deudor y un tercero, pero entre el tercero y el deudor tienen un contradocumento que aclara que ese acto en realidad no existe, que el único y verdadero titular o propietario es el deudor, que el tercero solamente es un testaferro o es un prestanombre, es alguien que va a aparecer, que va a simular ser propietario, pero que en realidad no va a ser. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad, una vez más, de esconder la propiedad, de esconder los bienes, porque el acreedor solamente puede recaer sobre los bienes, sobre el patrimonio, ¿verdad? Entonces, en estos casos existen dos actos, no se olviden, uno que es simulado, que es público, que es ostensible, y existe también otro acto que es real, que es secreto, que solamente lo conocen el deudor y el tercero. Pero frente a los acreedores, este acto, frente a todos, esto aparece como algo que fuera real, pero en realidad es simulado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que existe básicamente en este caso, ¿no? Y para mirar a esta acción declarativa de simulación, es muy importante que ustedes comprendan la teoría de la apariencia, ¿no? Es toda una teoría que existe en derecho, ustedes pueden investigar un poco más. En algunos países estos tipos de actos ya están prohibidos, ¿no? Porque se, se asocian en la mayor parte de los casos con alguna especie de engaño, con alguna especie de fraude, ¿no? Y dentro de esta teoría de la apariencia se habla de la simulación, de lo que aparenta ser, pero no es, porque en realidad es destruido por otro acto privado, que es secreto generalmente. Y dentro de la simulación, dentro de los actos simulados, existen clases de simulación. Una simulación que es absoluta, cuando el acto es destruido. Hay una compra-venta, pero en un contradocumento se dice que el verdadero propietario va a continuar siendo la persona que ha vendido. Ahí existe simulación absoluta, porque el acto de transferencia de compraventa en realidad no existe. Es solamente una farsa, pongámoslo así, es solamente un fraude para que una persona no aparezca como titular o propietario de determinados bienes, de determinados derechos, ¿verdad? Y también existen actos de simulación relativa. Por ejemplo, en cuanto a la naturaleza del acto, una persona realiza un contrato de compraventa, pero al mismo tiempo tienen otro documento donde se aclara que en realidad se trata de una donación o que se trata de una permuta o que se trata de otro acto jurídico. Entonces, la simulación puede ser también relativa para encubrir, para ocultar la naturaleza del acto. Esta tal vez es la clase de simulación más frecuente del precio, porque cuando uno transfiere un bien inmueble, ustedes saben, queridos universitarios, que hay que pagar un impuesto. El impuesto municipal a las transferencias si se trata de personas individuales o el IT si se trata de personas jurídicas, el impuesto a las transacciones. Y en algunos casos, para pagar menos impuesto, se hace acto de simulación. Se
contrata, o sea, al mismo tiempo que se hace un contrato de compraventa, de manera paralela se suscribe un contradocumento en el que se aclara que el precio es otro, es distinto. Hacen la minuta de transferencia por el valor catastral, que en general es más bajo que el valor comercial, y luego en el contradocumento se aclara la verdadera voluntad de las partes y se señala que en realidad el precio es otro y que ha sido pagado de esta otra manera, ¿no? Este es el acto más frecuente en naturaleza o en materia de simulación, más bien, ¿no? Es el que ustedes más van a encontrar en la práctica. ¿Y puedo pagar menos impuestos? Sí. ¿Cómo se hace eso? Pues tienen un contrato de compraventa, una minuta de transferencia pública, ostensible, que se presenta a las autoridades, que se inscribe en derechos reales. Miren ahí el acto público, ostensible, el acto simulado. Y ya en un contradocumento, en un documento privado entre las partes, se aclara que el precio es otro. ¿Con qué finalidad? Con la de pagar un menor impuesto, ¿no? Entonces, esto es muy frecuente y tienen que tener ahí dos documentos. En Bolivia, la simulación es válida. La simulación no está prohibida. Se puede realizar, se puede ejecutar, con ciertos riesgos en algunos casos, pero en general es una práctica muy aceptada en nuestra sociedad, ¿no? Entonces ustedes van a ver que esto se produce con bastante frecuencia. Cada vez menos, eso sí, porque da lugar, pues, en general a muchos fraudes, a pagar menos impuestos, a hacer una cosa, a hacer otra que en realidad no es la debida, ¿no? También existe simulación relativa en cuanto a las fechas, ¿no? Le pondremos una fecha pasada. ¿Para qué? Puede ser, por ejemplo, para también el pago de menores impuestos, ¿no? Hay algunos casos en la alcaldía donde han actualizado los valores de los inmuebles, de tal manera que ya es demasiado alto el impuesto que uno tiene que pagar a la transferencia. ¿Y qué es lo que hacen algunos colegas abogados? Ponen una fecha pasada y prefieren pagar la multa, la actualización, a pagar el valor catastral o el impuesto que resultaría con los valores actuales que tiene la alcaldía, porque en algunos casos están muy desfasados, ¿no? Y realmente el valor catastral es incluso superior al comercial. Acuérdense entonces, queridos universitarios, cuando ustedes escuchen simulación, acuérdense de lo que utilizamos ahí en materia de personas, ¿verdad? Porque persona viene de este mismo término, es como una especie de máscara que encubre lo real, encubre lo cierto. En algunos casos, esta simulación es absoluta cuando existe una destrucción total de los efectos del acto público, del acto ostensible, del acto simulado. Y en algunos otros casos solamente existe una modificación parcial de lo que se ha declarado en el acto público, en el acto ostensible, ¿no? En la práctica, existen algunos casos muy... No, primero, antes de eso, vamos a hablar de los requisitos, ¿ya? Lógicamente tiene que haber interés para que exista acción. Una vez más, en el caso de la acción declarativa de simulación, el acreedor tiene que demostrar algún interés, tiene que probar que tiene algún perjuicio, que sufre algún daño con ese acto de simulación, ¿no? En este caso, generalmente, además, se habla de que entre las partes que han realizado la simulación, que están involucradas en el acto ostensible y en el acto secreto, la única prueba admisible es el contradocumento, es la prueba escrita. En cambio, los terceros que no participan de la simulación, no participan del acto ostensible y del acto secreto, se admite que presenten cualquier tipo de prueba. Generalmente existen confesiones, existen testigos, existen otro tipo de pruebas, porque este contradocumento es un acto secreto, no es un acto público. Para responder la pregunta de Carla también, ¿dónde está esta acción declarativa de simulación? Se encuentra en nuestro Código Civil, en el artículo o en los artículos 543 y 544, ¿no? Pueden ver ahí en la pantalla ustedes en la presentación, que también la van a tener después, que la simulación puede ser, miren, aquí está la simulación absoluta. Y por virtud de la simulación absoluta, más bien, el contrato simulado no produce ningún efecto entre las partes, ¿no? Se tiene una compraventa, pero hay un contradocumento aclaratorio que dice que en realidad no existe la compraventa. Ese, por ejemplo, sería un caso de simulación absoluta, pero también puede existir simulación relativa,
donde el verdadero contrato oculto bajo otro aparente es eficaz entre los contratantes siempre que tenga los requisitos de forma, no infrinja la ley ni intente perjudicar a terceros, ¿ya? Entonces miren que hay simulación absoluta y simulación relativa. Lo que hemos visto sobre la simulación relativa en cuanto a la naturaleza del acto, en cuanto al precio y en cuanto a las fechas, ya son desarrollos de la doctrina y un poco de la práctica. En cuanto a los efectos, dice que la simulación no puede ser opuesta contra terceros, ¿no? O sea, si ustedes tienen un contradocumento que destruye, por ejemplo, el acto simulado, el acto real, el acto ostensible, el acto público, en ese caso, ustedes no pueden decir, no, pero esto solamente era simulado, ¿no? Existía un contrato, porque la oponibilidad del contrato verdadero, de la voluntad verdadera de las partes, no puede perjudicar ni dañar a terceros, ¿no? Hay un principio que ustedes van a llevar al año, queridos universitarios, creo que está en el artículo 526 del Código Civil, es el de la relatividad de los contratos. Los contratos no dañan ni aprovechan a terceros, no son oponibles a terceros, ¿no? Entonces recuerden ese principio de relatividad de los contratos que se aplica también para la simulación. Bueno, es el 523, no es el 26, 523 del Código Civil dice, los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes y no dañan ni aprovechan a un tercero, sino en los casos previstos por ley, ¿no? Si ustedes en virtud de un contrato simulado hacen pensar a un tercero que ese tercero es el verdadero o que existe un verdadero propietario cuando en realidad no lo es, no puede perjudicarse el tercero que contrate, ¿no? Entonces tengan siempre en cuenta este principio de relatividad de los contratos. Los contratos no dañan ni aprovechan a terceros, solo surten efectos entre partes. Y el contradocumento aclaratorio es eso, es un contrato que permanece secreto, que permanece oculto, ¿no? Entonces, por eso no se puede oponer contra terceros la simulación, ¿no? Y los terceros perjudicados pueden demandar la nulidad. Miren, el efecto de la acción declarativa de simulación es la nulidad o hacerla valer frente a las partes, pero ello no afecta a contratos a título oneroso y terceros de buena fe, ¿no? Entonces vean que la acción declarativa de simulación lo que produce es la nulidad, ¿no? Lo que ustedes tendrían que demandar en estos casos es que se declare probada la existencia de simulación y la consiguiente nulidad del acto, ¿no? Entonces, todas estas acciones que estamos viendo, desde la primera, la indirecta, después la pauliana y luego esta acción declarativa de simulación, lo que permiten es que se reintegre, que se mantenga, que se conserve el patrimonio del deudor, porque eventualmente sobre ese patrimonio va a recaer la ejecución patrimonial. Ahora veamos un caso relativo de simulación, un caso real de simulación relativo a esta superestrella de fútbol, ¿no? Ustedes seguramente han sabido que ha tenido un montón de problemas con la justicia española justamente a raíz de estos actos de simulación. Entonces, en estos casos, en este caso más bien de la vida real, lo que ocurrió es que el futbolista Lionel Messi vendió sus derechos de imagen a una empresa constituida en un paraíso fiscal. Messi, sí, exactamente, es Messi, Dylan, sí. Él vende o transfiere sus derechos de imagen por un monto determinado a una empresa que se encuentra ubicada o localizada en un paraíso fiscal. Pero resulta que Messi era el mismo dueño de esta empresa que se encontraba en el paraíso fiscal, ¿no? Entonces, este monto que él recibe por sus derechos de imagen es el monto que declara las autoridades tributarias españolas, porque en realidad aquí esta empresa lo que hacía era revender los derechos a un precio mucho más caro, generar ganancias superiores a lo que declaraba Messi, pero que eventualmente el mismo beneficiario era él, ¿no? Entonces lo que hacía básicamente era correr con sus ingresos en un lugar donde la tributación era nula, era muy baja, pero eventualmente el beneficiario era él, ¿no? Entonces este era un contrato o una situación, un evento de simulación, porque existía una transferencia aparente a un tercero, a título oneroso, supuestamente de buena fe,
pero en realidad, en el fondo, el beneficiario económico era el mismo Messi, ¿no? Entonces, aquí hay casos de simulación que se utilizan mucho en materia tributaria. Especialmente hay casos de simulación, incluso políticos en Bolivia, que saltan a la vista, ¿no? Que existe alguna especie de simulación, ¿no? Pero esto se considera como permitido, han visto los artículos 543 y 544, en la medida en que no se perjudique a ningún tercero, ¿no? En este caso no existía, o en este caso más bien de Messi, sí existía perjuicio, ¿verdad? Porque se percibían menos impuestos, ¿no? Entonces, es una herramienta que ustedes tienen que conocerla, se la utiliza mucho en la práctica en materia tributaria, especialmente, ¿no? Para pagar menos impuestos. Y esto es algo que, miren, a escala global, a escala mundial, también se realiza, ¿no? Y todo esto de qué nace, de instituciones básicas como las que estamos viendo el día de hoy, como la acción de simulación, ¿no? A partir de la simulación se pueden generar este tipo de esquemas, ¿ya? Nada más respecto a la acción declarativa de simulación. No sé si tienen alguna consulta hasta esta parte para que pasemos ya a lo último que vamos a ver sobre esta curva de ejecución. Muy bien, entonces avanzamos. Ahí tienen en su pantalla una foto de este autor que a mí me gusta mucho, de Francesco Carneluti. Y en esta frase, básicamente lo que él hace es resaltar la importancia de la ejecución. Cuando una persona tiene una sentencia, no son nada más que palabras, son solamente dichos. Y hay una diferencia enorme entre el decir y el hacer. Cuando ustedes logran una sentencia que condena a alguien al pago de una obligación, o cuando ustedes tienen un contrato que contiene el reconocimiento de una obligación, la confesión de una obligación, de ahí a que se cumpla, hay un mundo de distancia. Y justamente la ejecución forzosa es el hacer del derecho. No tiene sentido todo lo que se haga si es que no logramos efectivizar la fuerza del derecho en los hechos. Y la forma de efectivizar la fuerza del derecho, de trasladar a los hechos un decir, se da a través del proceso ejecutivo, del proceso de ejecución. No solamente ejecutivo, ejecutivo entiéndanlo en sentido general como ejecución, un proceso de ejecución. Tienen ahí también, si ustedes revisan ese con sus cámaras, si ustedes van a esa parte, es una lectura que les sugiero mucho porque aquí se encuentran algunas reflexiones bien importantes, ¿no? Esta es justamente una monografía sobre cómo nace el derecho. Si ustedes la leen, puede ser muy enriquecedora, porque van a ver la opinión de un jurista ya muy maduro sobre cómo se ha originado el derecho, sobre qué funciones cumple actualmente, cuál es su estado actual, y van a ver reflexiones de este tipo, ¿no? Como la que tienen ustedes en la pantalla, donde dice, finalmente, con el proceso de ejecución se tiende a poner en práctica la ley, dice. Esto es, a modificar las cosas de la manera que quiere la ley. Pero eso, a diferencia del proceso de cognición, que se resuelve en un decir, según la fórmula romana, de donde el nombre de jurisdicción, el proceso ejecutivo culmina en un hacer, en un jus facere, ¿no? Podríamos decir, el proceso de cognición se cierra con la sentencia, la cual no es más que un conjunto de palabras. El proceso de ejecución, en cambio, retiene encerrado en la cárcel al condenado, arroja del fondo al ocupante abusivo, toma los bienes del deudor y los convierte en dinero para entregarlo al acreedor, ¿no? Entonces me parece una reflexión verdaderamente cabal, cierta, de lo que tiene que ocurrir en el derecho, ¿no? En esta última curva, en esta última escalera de la agresión patrimonial, encontramos a la ejecución forzosa, que es como dice Carneluti, desocupar a la persona del fondo, vender los bienes y convertirlos en dinero para entregarlos al acreedor. Entonces, la sentencia es un decir, son palabras, pero hay que dar el siguiente paso y encontrarnos con la realidad, ¿no? Que las cosas, que la realidad material se acomode a lo que dice la sentencia. Y esa es la ejecución forzosa. Una obligación, conocemos ya, se ejecuta voluntariamente.
se paga voluntariamente y se extingue, o de otra manera tenemos que realizar la ejecución forzosa. Tenemos que aspirar a llegar a la ejecución forzosa. Y para eso hemos aprendido esta curva, comenzando con medidas precautorias o conservatorias para congelar el patrimonio del deudor mientras dura nuestro juicio. Si hemos visto que ha existido algún acto fraudulento o que existe alguna negligencia o que existe alguna simulación, ya sabemos cuáles son los remedios que podemos aplicar. Acción indirecta, acción pauliano revocatoria y la acción declarativa de simulación. Todo eso para componer el patrimonio del deudor, para conservarlo, para mantener ese patrimonio del deudor, con miras a qué? Alcanzar esta última escalera, que es la ejecución forzosa. Entonces, teóricamente, ustedes ya tienen que tener clara esa curva, así como esa cara que siempre les muestro, ¿verdad? Acreedor, deudor, prestación debida, vínculo jurídico, tampoco se olviden de esta curva. Esta es la manera, esta es la forma, como el derecho, como las palabras se transforman en hacer, ¿no? Lo que dice ahí Francesco Carneluti, ¿no? Como el ius dicere, el decir, el derecho, la jurisdicción, se vuelve material, se vuelve real, se vuelve en un hacer, ¿no? Este triángulo, ustedes también ya lo hemos explicado, lo conocemos, el Estado tiene la jurisdicción, la potestad de decir el derecho, y no solamente de decirlo, ¿no? Sino de hacerlo efectivo a través de la coerción, a través de la violencia. El demandante tiene la acción y el demandado tiene la excepción, y todo esto en el marco de un debido proceso, ¿verdad? Porque existe este principio general que les comentaba: el acreedor puede ocurrir ante la autoridad judicial para que disponga la ejecución forzosa, ¿no? Aquí la prohibición de justicia por mano directa, de tomar vías de hecho, y lo que tenemos que hacer en lugar de eso, de hacernos justicia por mano propia, porque ya no tenemos esa potestad o esa facultad, tenemos que ocurrir ante la autoridad judicial para que disponga la ejecución forzosa de la obligación por el deudor. Y aquí está la, la estructura general o el camino general que sigue la ejecución forzosa, ¿no? Frente al incumplimiento, frente al quebrantamiento de estos principios de exactitud o identidad o integridad e indivisibilidad, procede la ejecución forzosa. Primero en especie y luego por equivalente, daños y perjuicios, el valor económico, ¿no? Entonces, miren, este principio general aplica para las obligaciones de dar, para las obligaciones de hacer y para las obligaciones de no hacer. Cuando se presenta un incumplimiento de cualquier clase de obligación, el principio es que se puede demandar la ejecución forzosa, que es de naturaleza judicial. Miren ahí que se tiene que acudir o se tiene que hacer la ejecución forzosa siempre ante la autoridad judicial. ¿Y qué es lo que va a hacer la autoridad judicial? Va a ordenar el cumplimiento de la prestación misma, in natura, in especie, ¿no? Ese es el orden. O ya por equivalente, daños y perjuicios, ¿con qué? Con el embargo, una medida precautoria de embargo, y después la venta forzosa de los bienes. Este artículo encierra toda la teoría sobre la ejecución forzosa, ¿no? Nos dice: no te vas a hacer justicia por mano propia, por mano directa. Tienes que ir ante una autoridad judicial, ¿no? Y ahí podríamos ingresar a ver la competencia, ¿no? Hay competencia, que es ese poder de ver, es esa parte de la jurisdicción que se puede fraccionar por materia, por persona, por territorio, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso, Recording stopped.
Espero que la tercera sea la vencida. Mil disculpas, no sé qué está pasando con mi internet. Ahí lo entendemos, doctor. Igual pasa lo mismo con algunas personas. Sí, sí, sí. Yo estaba acostumbrado a no ser papelones, pero bueno, muy bien. En lugar de dos, vamos a tener tres grabaciones. Espérenme un ratito. Tengo que hacer anfitrión ahora. Recording in progress. Recording stopped. Bien, ahora sí ha vuelto. Am, ¿Quién es la anfitriona ahora o el anfitrión? Carla Portillo es la anfitriona. ¿Me puedes hacer anfitrión, por favor? Sí, doctor, no sé cómo llega a ser la anfitriona, pero ¿cómo tengo que hacerlo? Am, no sé cómo me puedes designar como anfitrión. A ver, si me haces clic ahí, tal vez, en mi imagen y hacer anfitrión, tal vez. Ya está, doctor. Perfecto. Muchas gracias, Carla. Sí, ahora sí soy anfitrión. Muchas gracias. La tercera no era la vencida, ¿ven? Reincidente. Ya la verdad es que falta muy poquito de esta lección. No quisiera dejarla al medio, o sea que vamos a terminarla, por favor. De verdad que ya falta bien poquito. Porque además es algo que ya hemos visto. Recording in progress. Muy bien. Muy bien. Antes de llegar aquí, que son las transcripciones de artículos, lo que me interesa de la ejecución forzosa es que ustedes tengan muy clara que procede frente al incumplimiento cuando se quebranta ya sea el principio de exactitud o identidad o el principio de integridad o indivisibilidad, ¿verdad? El artículo 292 del Código Civil o el 291, espérenme un ratito, el 291, parágrafo primero, dice que el deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación de vida. Entonces, si se cumple una prestación de vida, que es un proyecto de conducta, que es un plano, en ese caso se presenta el incumplimiento, ¿verdad? Que es la discordancia material que existe entre la conducta de vida por parte del deudor y la conducta que en los hechos se ha presentado. Entonces, cuando existe esa discordancia entre lo prometido y lo que realmente ocurre, en esos casos, pues existe incumplimiento y el acreedor queda habilitado, tiene la acción, el poder jurídico de ocurrir, de presentarse ante la autoridad judicial para realizar la ejecución forzosa a través del cumplimiento en especie y natura de la prestación misma, o en segundo lugar, pedir que se cumpla por equivalente, ¿verdad? Porque esa prestación tiene un valor económico, representa un valor económico y en ese caso se piden los daños y perjuicios que se realizan a través del embargo, que es una medida cautelar, una medida precautoria, la base, ¿verdad? De la ejecución, lo primero, embargo que se puede pedir y después recién realizar la venta judicial forzosa, que es la venta más perfecta que existe.
porque existen ventas entre privados, ¿verdad? La transferencia del derecho propietario puede operar por una venta entre privados. Sin embargo, en estos casos la venta la realiza el propio juez. Por eso se dice que la venta judicial es la venta más perfecta, porque se la hace en el marco de un proceso, después de averiguaciones, etcétera, ¿no? Es una venta que debería ser muy segura, ¿ya? Ahora bien, cuando veíamos los efectos de las obligaciones, cuando hablábamos de la primera clasificación, de la más importante que todavía subsiste en muchas legislaciones, obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, veíamos que existían determinados efectos, ¿no? Entonces, en el caso de las obligaciones de entregar, están denominadas así en el Código Civil y como obligaciones de dar en el Código Procesal Civil, miren, el acreedor puede ser autorizado a entrar en posesión de la cosa, ¿no? Entonces le pueden entregar materialmente, físicamente, la posesión de la cosa que era materia de una obligación de entregar. Existe incumplimiento, no se entregó la cosa, no se dio la cosa, y en esos casos, pues, el acreedor puede ser autorizado por el juez a entrar en posesión de ella. Obligación de hacer. Entonces, lo mismo, cuando no se cumple la obligación de hacer, el deudor puede pedir o puede disponer el juez que le ejecute el propio deudor, ¿no? El obligado, o que a su costa la ejecute otro, ¿no? Y por último, en las obligaciones de hacer, intuito persona, cuando no pueden ser ejecutados o solo pueden ser ejecutadas por el deudor y se niega, entonces solamente hay lugar al resarcimiento del daño, ¿no? Pero es la misma estructura que hemos visto, ¿verdad? Primero, cumplimiento en especie. Y si no se puede en especie, daños y perjuicios por equivalencia, ¿no? Y en las obligaciones de no hacer, se puede ordenar que cese la violación, que se destruya lo que se ha hecho, y cuando ya no se puede volver hacia atrás, digamos que es un chisme, el que sea difundido o el que sea esparcido, ni modo, solo hay lugar a resarcimiento de daños, ¿no? Porque cuando las palabras se sueltan, ya no vuelven atrás, ¿verdad? Entonces, en las obligaciones de hacer muchas veces ocurre eso. ¿Qué pasa si se revela, por ejemplo, un secreto industrial que no se debía revelar? Un trabajador va y le cuenta a la competencia cómo se hace la Coca-Cola. Ya no se puede volver atrás, ¿verdad? Ya no se puede borrar esa revelación. Entonces, en esos casos, lo único que queda es el resarcimiento del daño, ¿no? Entonces, miren, pero en general, obligaciones de dar, de hacer o de no hacer tienen una estructura muy parecida. Primero, siempre se busca la ejecución de la obligación en sí misma, de la prestación en sí misma, y si no se puede, por equivalencia. Y la equivalencia son los daños y perjuicios, ¿ya? Ese era el Código Civil. Ahora, el Código Procesal Civil, ¿qué es lo que nos dice? Básicamente algo muy similar, más desarrollado, ya no habla de obligaciones de entregar, sino de obligaciones de dar. Y lo que nos dice es, se puede desapoderar, ¿verdad? El Código Civil decía que entre en posesión de ella. Aquí dice, se puede desapoderar y entregarla al actor, con auxilio en su caso de la fuerza pública, ¿no? Dice lo mismo, el principio es exacto. Primero la prestación en sí misma, ¿no? Después, un hecho que no estaba, un supuesto de hecho que no estaba regulado en el procesal o en el Código Civil más bien. Si fuera imposible la ejecución en especie o no se encontrara en el patrimonio del obligado, la ejecución por el valor del bien más daños y perjuicios, ¿no? La equivalencia. ¿Cuánto valía ese bien? Y si hay daños y perjuicios, también hay que repararlos, ¿no? Y algo importante, ¿no? Una variación, una modificación sustancial quizás en el Código Procesal Civil, es que en los procesos sobre entrega de un bien se puede pedir la ejecución anticipada de la futura decisión, ¿no? Miren, entonces, como una medida precautoria, como una medida cautelar de tutela anticipada que se denomina, se puede pedir de inicio ya la entrega de la cosa, ¿no? Como una medida cautelar específica, pero que aquí la han puesto en la ejecución, porque es una forma de ejecución anticipada de la sentencia, dice, ¿no? En los procesos sobre entrega de un bien, por vencimiento del plazo de un contrato o por título que obligue a la entrega, procede la ejecución anticipada de la futura decisión, cuando el demandante acredita el derecho a la restitución pretendida y el abandono del bien, ¿no? Entonces, difícil probar esta circunstancia, que el bien ha sido abandonado, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un inquilino y nunca les entrega, lo deja encerrado, ¿no? Lo deja con candado ahí
el depósito, el departamento, le pega la chapa y listo, ¿no? Entonces, en esos casos se puede pedir la ejecución anticipada, pero tiene que existir abandono del bien, ¿no? Entonces, este es un requisito difícil de cumplir, que en algunos casos se presenta, pero no en todos los casos. Eso para las obligaciones de entregar. Para las de hacer, miren, es mucho más desarrollado el Código Procesal Civil que el Código Civil. Es mucho más reglamentario, mucho más amplio, ¿no? Entonces dice, tratándose de obligaciones de hacer, si el ejecutado no las cumpliere, entonces el ejecutante las realizará por sí y a costa de aquel, en cuyo caso el ejecutado deberá restituir los gastos en que hubiera incurrido el ejecutante, ¿no? Y después dice, si es que vence el plazo sin que cubra los gastos, en ese caso tiene la opción de pedir daños y perjuicios liquidables por vía incidental, ¿no? Entonces, mucho más reglamentario, pero una vez más, si ustedes revisan este artículo de manera precisa, cabal, concreta, van a ver que siempre existe el cumplimiento de la prestación por sí misma y cuando no se puede, por equivalencia, más los daños y perjuicios, ¿no? Aquí una facultad específica que permite también al juez girar la escritura pública de transferencia, ¿no? Miren que la firma de la escritura de transferencia no es una obligación de dar, es una obligación de hacer. En este caso también se faculta o se permite al juez realizar la firma de la transferencia, ¿no? Que otorgue la transferencia, la escritura de transferencia, ¿no? Entonces pueden revisar ustedes en el 430. Y por último, el 431, un poco más corta su regulación, dice que se repongan las cosas al estado en que se hallaban, si fuera posible, o se indemnicen los daños y perjuicios, ¿verdad? Y también en este caso son aplicables estas sanciones del artículo 400, del 401, más bien. Estas se llaman las astreintes o sanciones pecuniarias. Si ustedes van al 401 de sus códigos, van a ver que el juez puede ordenar una multa en beneficio de la parte del acreedor que se ve perjudicado por el incumplimiento. Y miren que se aplican estas sanciones a las obligaciones de dar y hacer. Están reguladas principalmente con las de no hacer, pero también se aplican para las de dar y para las de hacer. Entonces, ustedes pueden pedir este tipo de sanciones pecuniarias del 401, que los jueces generalmente son bien reticentes a darlas, ¿no? En algunos casos establecen multas, pero a favor del Tesoro Judicial. Y eso, ¿por qué se da? Porque no se atendió bien a la materia de obligaciones. Entonces no se conoce muy bien que existen estas astreintes. Entonces ustedes como futuros abogados, como futuros jueces, tienen que conocer muy bien que los jueces, para que sus decisiones se hagan efectivas, tienen esa facultad de ordenar determinadas multas hasta que se cumpla efectivamente la obligación, ¿no? Porque no es lo mismo que le digas a un deudor, cumpla, tiene 10 días, que le digas, cumplí a los 10 días y a partir del día 11 tienes que pagar esta multa. O te voy a aplicar esta sanción a partir de este día para que tú efectivamente cumplas con lo que te has obligado, ¿no? Entonces dice la autoridad, incluso miren, de oficio o a petición de parte, en cualquier etapa de la ejecución podrá imponer sanciones pecuniarias para la ejecución de la sentencia. Las sanciones se fijarán en cantidad de dinero pagada o pagable por cada día de mora, ¿no? Tienen que ser compulsivas y progresivas y su importe beneficiará a la parte perjudicada, ¿no? Entonces, esta es una herramienta muy valiosa para garantizar el cumplimiento de las sentencias, porque en algunos casos los jueces se olvidan que la sentencia tiene que tener efectividad y una manera de darle efectividad a la sentencia es poner o agregar este tipo de sanciones económicas, ¿no? En beneficio de la parte, ¿no? Y los abogados muchas veces no las piden y los jueces no se animan a darlas y cuando las dan mal, porque también lo hacen en beneficio directamente del Tesoro Judicial, pero no en favor del acreedor, ¿no? Entonces, con esto cerramos, queridos universitarios, básicamente esta lección, que es una de las más importantes. No es tan larga, pero sí es muy importante y les pido que siempre tengan en mente esta estructura. Primero hay medidas precautorias o conservatorias. Esta es la parte más baja, ¿verdad? Estas medidas precautorias o conservatorias, líguenlas siempre a dos requisitos: buen humo de derecho y peligro de perjuicio, ¿no? Entre estas medidas precautorias hay varias en el Código Civil, en el Código Procesal Civil. Las principales, el embargo que es el congelamiento de los bienes del deudor
con miras a la ejecución forzosa, a su venta forzosa, a la transformación de ese bien en dinero, para que con el dinero, que es el bien más fungible de todos, se indemnice el valor de la prestación y se paguen los daños y perjuicios, ¿no? Las medidas después, las intermedias o preparatorias de la ejecución, ¿no? La acción indirecta, oblicua o subrogatoria, un concepto ahí, negligencia. ¿Para qué casos opera? Para negligencia. Acción revocatoria pauliana, fraude, engaño. Acción declarativa de simulación, cuando existe un acto ostensible y un acto secreto. El acto secreto destruye totalmente el acto que es público, ostensible, simulado, o lo modifica, bien sea en su precio, en la fecha o en la naturaleza del acto, ¿no? Y por último, la ejecución forzosa. Frente al incumplimiento del deudor, el acreedor puede acudir ante un juez para que este juez disponga la ejecución forzosa, compulsoria de la obligación. En sí misma primero, tal como ha sido pactada, in natura, en especie, y si no se puede, por equivalencia, el valor económico que tiene esa obligación, más el pago de los daños y perjuicios. ¿Y cómo se logra eso? A través del embargo, medida precautoria, o sea, hay que volver a la primera escalera, y venta forzosa, venta judicial, subasta de los bienes. Y esta es la curva, o sea, parece larga, pero en realidad es bien cortita. Y para que ustedes se acuerden mejor, tienen que tenerla de una manera más gráfica, ¿ya? Ahora sí, quisiera compartir con ustedes. Primero vamos a detener la grabación, ¿ya? Y quiero que esto no se quede en el aire, ¿no? Me gustaría que hubiéramos tenido un poco más de Recording stopped. tiempo para poder desarrollar este tema. En las clases presenciales siempre existe mayor dinámica. En las clases virtuales hay muchas limitaciones. Y por eso considero que es necesario que podamos de alguna manera realizar algunos trabajos, ¿no? Como los que venimos haciendo. Y voy a compartir con ustedes en el chat en este momento una sentencia que he encontrado sobre la acción pauliana. Y lo que les pido es que puedan, para la siguiente clase, responder las preguntas que siempre tenemos, ¿verdad? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es el derecho, la forma como ha resuelto el tribunal? Y por último, ¿cuál es el criterio del grupo? ¿Ya? Entonces creo que ya ha llegado ahí. Voy a compartirlo también en el chat por si acaso. Y para que todo esto no quede siendo tan teórico, lo que les pido es que analicen esos tres aspectos, ¿ya? ¿Cuáles son los hechos de ese auto supremo? ¿Cuál es el derecho? ¿Cómo ha resuelto el tribunal este caso? Y por último, su opinión o su criterio. Porque la acción pauliana, si la vemos en sus requisitos, parece algo muy difícil de probar, algo muy difícil de demostrar. Pero van a ver que ya en los hechos, los jueces son muy razonables. Los jueces no ponen una vara que sea superhumana, imposible de cumplir. Y más bien tratan de acercar esos requisitos a la realidad para que acciones como la pauliana revocatoria, que tienen requisitos más específicos, más complejos, más difíciles de demostrar, puedan aplicarse, ¿no? Entonces, les encargo que para la siguiente clase, para el día jueves,